ustedes entonces el doctor Carlos Palomaquero. Les saludo a todos ustedes muy cordialmente y expreso mi profunda satisfacción por encontrarme por primera vez, aunque he venido a Lima varias veces, en esta Universidad Inca Garcilaso de la Vega, de la mano de mi querido amigo el profesor Leopoldo Gamarra, que me formuló la correspondiente invitación para esta toma de contacto con todos ustedes que hago muy gustosamente. Sobre todo cuando se trata de incidir y de reflexionar sobre un tema de tanta actualidad y tanta vigencia, de palpitante actualidad, como digo, en el debate jurídico-laboral, en Europa y fuera de Europa, que tiene que ver con el marco general de la incidencia de la crisis económica, de la situación económica negativa en general, y el derecho del trabajo, y el ordenamiento jurídico laboral. En una reflexión que pretendo sea de carácter general, no va a ir referida lógicamente a ninguna realidad concreta, no va a ir referida a la realidad peruana, que no la conozco bien, ni a la realidad española, pero que la conozco bien, pero que no tiene sentido que yo me centre en una experiencia concreta, sino lo que es mucho más provechoso, me parece a mí, abordar la construcción general tal como yo la veo de estas cuestiones. ¿Cuál es el estado de la cuestión de este asunto? De las relaciones entre crisis económica, economía y derecho del trabajo, y qué incidencia tienen las dos primeras en el derecho del trabajo, qué transformaciones se han producido en el derecho del trabajo como consecuencia del factor económico, por llamarlo así, ¿no? De la incidencia de la crisis y de las relaciones del derecho del trabajo con la economía. Bien, en esta primera diapositiva inicial me voy a permitir hacer una pequeña presentación, PowerPoint. Me apetece mucho poner de manifiesto que vengo de una universidad, la Universidad de Salamanca, España, que en el año 2018 cumplirá 800 años de vida. Fue fundada la Universidad de Salamanca, no yo, yo no, aunque vamos camino de ello. Fue fundada en 1218, cuando no existía España como tal, en el Reino de León, y se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la actualidad. Dentro de pocos años, en 2018, cumplirá 8 siglos de vida. Es una de las más antiguas de Europa, junto con la de Bolonia, Oxford, París, y influyó en la constitución de las primeras universidades americanas, la de San Marcos de Lima y la de México, la de Puerto Rico. Se fundaron con arreglo a matrices institucionales procedentes de la Universidad de Salamanca. Por tanto, es una satisfacción profunda para mí, que soy profesor de esta Universidad de Salamanca, expresar estas relaciones históricas entrañables con universidades hermanas. Además, yo me ocupo, es un proyecto de Estado, la celebración de los 800 años de vida, no es un cumpleaños colectivo de la universidad, sino el Estado lo celebra en su conjunto, y soy director de este asunto, comisario de la celebración en 2018. Por eso, en todas las presentaciones que hago, en todos los sitios, en España, en Europa, en América, de un tiempo a esta parte, me apetece mucho, espero que me disculpen, poner de manifiesto esta realidad a través de este logo del 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Tomen nota, por favor, de este texto que tienen ahí. La crisis general y sus efectos particulares sobre el derecho del trabajo han reavivado en el mismo una situación de tensión latente por algún tiempo. Aquí radica la más grave crisis del derecho del trabajo
que invierte por completo sus principios constitutivos. Ella pone contemporáneamente en crisis también las teorías fundamentales que hasta el momento han guiado el derecho del trabajo. El derecho del trabajo no tiene sentido aisladamente considerado, es complemento de la economía. Es un texto sintético, bien preciso, donde se manejan algunos de los conceptos básicos que nos preocupan: crisis económica, derecho del trabajo, relación del derecho del trabajo con la economía, crisis del derecho del trabajo. Esas categorías están ahí en este texto. Y es un texto de suma actualidad, de suma vigencia, porque esas son precisamente ahora las cuestiones que interesan, todas estas. Y pudiera parecer, que este texto es producto de una reflexión actual, del momento presente, de un autor vigente, y no es así. Este es un texto de un autor alemán, la traducción al español, que se llamó Hugo Zingheimer, que publicó un importante artículo en 1933, llamado así La crisis del derecho del trabajo, en el que reflexionaba sobre las relaciones entre la crisis económica de 1929 y años siguientes, la gran crisis del 29, y el ordenamiento jurídico laboral. En los años 30, Alemania, este autor, Zingheimer, es el exponente principal de lo que se ha llamado la doctrina laboralista socialdemócrata de la Alemania weimariana, de la República de Weimar. Alemania experimentó una crisis profunda en los años 30, en el periodo de entreguerras, por tanto, todas estas cuestiones entonces estaban de máxima actualidad, de máxima vigencia, y en un artículo magnífico, llamado así precisamente La crisis del derecho del trabajo, de donde se extrae este fragmento, este pequeño fragmento, maneja todas estas cuestiones. ¿Por qué lo traigo a colación entonces este artículo? Si versa sobre una realidad pasada, la crisis económica de los años 30, del 1929, tuvo su origen en la caída de la bolsa de Nueva York, lo saben ustedes perfectamente. Basta con que vean la película de Chaplin, Tiempos Modernos, para que es una película, un film que ilustra acerca de las consecuencias de la crisis económica del 29, mejor que muchos tratados. ¿Por qué traigo a colación entonces este texto? Pues para poner de manifiesto la relatividad de las cuestiones, es decir, que este debate es un debate recurrente a lo largo de la historia. Recurrente, a lo largo de la historia del derecho del trabajo. Es una historia corta, como saben ustedes. El derecho del trabajo tiene como mucho, en la hipótesis más larga, más longeva, no más de 200 años. Es un producto del sistema de producción capitalista industrial. Los fenómenos industriales aparecen por primera vez en la historia en Inglaterra, dentro del sistema de producción capitalista, y luego se extienden a lo largo de Europa, América, etc. Y el derecho del trabajo se ha visto sacudido en su corta historia cíclicamente por la crisis económica. Hubo un importantísimo debate en torno a la crisis del año 29, como pone de manifiesto este artículo al que me estoy refiriendo y este texto. Lo hubo también en la crisis de los años 70, de 1970, la denominada crisis económica del petróleo, derivada de este asunto, y vuelve a verlo ahora, con la importante crisis mundial. En unos países se ha manifestado de una manera o de otra, de forma distinta, pero generalizada, que tiene su origen como crisis financiera a partir de 2007, 2008, y se extiende luego a la economía real,
Y ahí estamos, con las consecuencias para el sistema económico de esta severa crisis vigente que vuelve a replantear las viejas cuestiones. De tal manera que, lo ha recordado el profesor Gamarra, podemos decir, yo lo dije en un artículo en 1984, un artículo que circuló por Europa y por América con gran fortuna, que titulé La crisis, un compañero histórico, o un compañero de viaje histórico del derecho del trabajo. Para poner de manifiesto esto, que el derecho del trabajo ha convivido a lo largo de su historia con la crisis económica. La crisis económica que tradicionalmente ha sido entendida por los economistas clásicos como un fenómeno cíclico, aplicando la teoría de los ciclos económicos, de tal manera que las consecuencias negativas de la crisis económica, desempleo generalizado, estancamiento económico, inflación, etc., era producto de los momentos de baja del ciclo económico, los momentos de depresión, en tanto que bastaría actuar sobre los ciclos para obtener una recuperación económica, fase de expansión del ciclo, que llevaría de la mano directamente al incremento del empleo, a la desaparición de las cifras alarmantes de desempleo, etcétera, etcétera. Esta interpretación cíclica, esta interpretación periódica de los ciclos y de las consecuencias de los ciclos económicos ha sido revisada por los economistas, ¿no? De tal manera que la sociedad capitalista ha visto desde los años 70, principalmente del siglo pasado, como elementos propios de la situación de crisis, como un desempleo importante generalizado, en cifras importantes, más allá del desempleo friccional. El llamado desempleo friccional es compatible con el pleno empleo. En un sistema de producción capitalista y en virtud de la rotación de economía de mercado, no hay pleno empleo absoluto. La obtención de un nuevo empleo, después de haber perdido uno anterior, lleva, en situaciones de bonanza incluso, lleva algún tiempo. Eso es lo que los economistas denominan desempleo friccional. Y el desempleo infriccional, que cifra en torno a un 3%, un 4%, es compatible con el pleno empleo, con la situación denominada de pleno empleo. Bueno, pues un desempleo o paro forzoso mucho más amplio que el friccional, que en la interpretación clásica de los economistas se consideraba que era propio solo de las situaciones de crisis, las economías desarrolladas han tenido que conformarse con situaciones de desempleo importante, incluso en momentos de expansión económica. Y eso es una realidad nueva, desde los años 70 del siglo pasado. Situación de bonanza económica, no de crisis, en que el desempleo, un desempleo significativo, del 10, del 15%, etcétera, es propio también de situaciones de bonanza. Con lo cual el desempleo importante se ha convertido, en buena parte de estos países, en un dato estructural, no ya coyuntural, en función del ciclo económico. Lo que ha motivado, dicho sea de paso, una renovación de las políticas de empleo. Las viejas políticas de empleo que propició la OCDE de fomento del empleo, pues han sido modificadas, potenciadas con nuevas variables de la política de empleo, como consecuencia de este hecho, que el desempleo importante es también visible incluso en momentos de expansión económica, lo que los teóricos de los ciclos de la economía no acertaron a prevenir en su momento. Bueno, además, las crisis económicas, o la crisis económica en singular, se ha caracterizado siempre en sus relaciones con el derecho del trabajo de llevar a cabo una aportación sistemática, institucional, al contenido del derecho del trabajo. La flexibilidad, la flexibilización, la adaptabilidad, son palabras que manejamos, como ustedes saben perfectamente, en el contenido del ordenamiento laboral, proceden de la aportación de la crisis económica, no ya de esta, de la vigente, sino de las crisis anteriores a la teoría del contrato de trabajo. En
buena parte de las legislaciones laborales de los distintos países son visibles instituciones que se han quedado ya en la dogmática de los ordenamientos laborales, en las leyes de contrato de trabajo, que se incorporaron en situaciones de crisis económica. Por ejemplo, en España hay una institución que son los despidos por causas económicas, que proceden de la regulación que en los años 30, la República Española en los años 30, introdujo en la ley de contrato de trabajo como consecuencia de la crisis del 29. Y con regulaciones diferentes, pero la institución se ha quedado. Por tanto, ¿qué quiero significar con este ejemplo? Podría poner otros muchos. Que la crisis económica ha estado en condiciones de aportar instituciones nuevas al ordenamiento jurídico laboral que después de la crisis unas se han levantado, otras se han quedado, han permanecido. Es decir, que hay una interacción institucional, si me permiten la expresión, entre crisis económica y contenido del ordenamiento jurídico laboral. Claro, el derecho del trabajo no es lo mismo, no es el mismo. Los contenidos no son exactamente los mismos. En situaciones de crisis económica no lo han sido, no ya ahora, sino no lo han sido históricamente, o en situaciones de expansión económica, donde el ordenamiento laboral se comporta como un ordenamiento de redistribución de recursos o en un ordenamiento de producción de riqueza. Porque las relaciones entre crisis económica y derecho del trabajo remiten a una relación más amplia, que me propongo desarrollar brevemente a continuación, que es la relación entre derecho del trabajo y economía, o entre economía y derecho del trabajo, que es la relación de referencia. Porque claro, la crisis económica es un elemento de la economía, del desarrollo económico. Por tanto, la relación entre crisis económica y derecho del trabajo remite, como he dicho antes, a una relación de más amplio espectro, más abarcadora, que es la relación entre economía y derecho del trabajo. Esta es un tema de absoluta vigencia, ¿no? Saben ustedes que hay posiciones que tienden a separar las dos realidades. Una cosa es la economía, los economistas que buscan lo que buscan, el derecho del trabajo es otra cosa. Ese es un debate de mucha actualidad, desde luego en América me consta, pero también en Europa. Claro, las relaciones entre economía y derecho del trabajo es una relación de pertenencia recíproca y forzosa. ¿Por qué? ¿Por qué es una relación de pertenencia recíproca y forzosa, a mi juicio? ¿De qué se ocupa el derecho del trabajo? El derecho del trabajo es una disciplina reguladora, es una ciencia social que se ocupa de regular las relaciones de trabajo asalariado, ¿no es cierto? Las relaciones de intercambio de trabajo por salario. De tal manera que los dos sujetos protagonistas de la relación laboral, uno de ellos cede el resultado de su trabajo a otro y el otro hace suyos los resultados de ese trabajo y retribuye el trabajo. Y esta relación de trabajo asalariado se convierte históricamente con la ascensión del régimen de producción capitalista en su fase de industrialización en una relación explicativa de todo el sistema. Es decir, el entero sistema productivo, o la mayor parte por lo menos del sistema productivo, reposa sobre esta nueva relación, protagonizada por sujetos libres, jurídicamente libres, que el trabajador está obligado a trabajar para poder subsistir, pero jurídicamente presta libremente el consentimiento. Y esta es una novedad absoluta en la historia. Antes de la industrialización capitalista, la prestación de trabajo se hacía en régimen de trabajo forzoso, régimen de esclavitud, de servidumbre, etcétera, etcétera. De tal manera que el estatus es sustituido por el contrato.
Esa es una de las características de la sociedad liberal y de su modo de producción capitalista, que emerge históricamente, pues, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el escenario histórico donde por primera vez aparecen estos fenómenos es la Inglaterra de la Revolución Industrial, a lo largo del XIX, y hay ámbitos geográficos en el planeta que no han conocido todavía el sistema de producción capitalista, que están en formaciones económicas precapitalistas. Ahí no podrá aparecer nunca el derecho del trabajo, porque el derecho del trabajo es un producto del sistema de producción capitalista industrial, es una categoría histórica. No es verdad que el derecho del trabajo haya existido siempre. En el derecho romano no había derecho del trabajo. La prestación del trabajo que realizaban quienes trabajaban se realizaba bajo presupuestos de trabajo forzoso. El pater familias adquiría el resultado del trabajo del esclavo no en virtud de una cesión voluntaria de resultados, sino en virtud del derecho de propiedad. Y lo mismo en las sociedades intermedias, en la Edad Media, a través del régimen de servidumbre, cuando es el contrato, el título jurídico que explica la atribución del trabajo por cuenta ajena, la apropiación del trabajo por cuenta ajena, es en la sociedad liberal y el nuevo modo de producción capitalista, en cuya fase de industrialización emerge la legislación obrera, germen de lo que sería décadas después el derecho del trabajo. Bien, el derecho del trabajo se ocupa, por tanto, de la regulación del trabajo asalariado, del trabajo asalariado, de la relación individual y de las relaciones colectivas derivadas del trabajo asalariado. Y las relaciones de trabajo asalariado son la articulación jurídica de las relaciones de producción, de la manifestación principal de las relaciones de producción. Las relaciones de producción necesitan una articulación jurídica, en el plano de la exigibilidad de derechos, de obligaciones, etc., cuya cobertura es el contrato de trabajo. Y, por tanto, la economía, como ciencia social, se ocupa del sistema económico, del estudio de los comportamientos económicos, de las relaciones de producción, etc., y mira por dónde relaciones de producción y relaciones de trabajo asalariado son las dos caras de la misma moneda. Ciertamente, la economía y el derecho del trabajo son ciencias sociales diferentes, obviamente, pero versan sobre la misma realidad, con propósitos distintos. La economía con el propósito del estudio sistemático de los comportamientos económicos, de las relaciones de producción, de las relaciones económicas. El derecho del trabajo es una disciplina reguladora con el propósito de normar, de regular las relaciones de trabajo salarial. Son el haz y el envés de la misma realidad. ¿Qué quiere decir ello? ¿A dónde quiero llegar? Pues a que las transformaciones del sistema de producción necesariamente repercuten en la regulación del trabajo salarial. Es decir, dicho de otro modo, que lo que podríamos llamar el factor económico, entre comillas, se encuentra en la base, a lo largo de la historia del derecho del trabajo, en la base de las transformaciones institucionales de este sector del ordenamiento jurídico que denominamos derecho del trabajo. ¿De dónde viene este asunto de la crisis del derecho del trabajo? Pues es un tema actual, pero es un tema anterior también, como hemos visto con la cita esa de Hugo Oppenheimer, a la que me refería al comienzo. Pues viene de la mano de la existencia de reformas laborales que llevan a cabo una reducción de derechos de los trabajadores, es decir, regulaciones a la baja como consecuencia de la crisis económica.
La crisis económica motiva regulaciones jurídicas que modifican las normas existentes, incorporando restricciones que se explican para los que toman las iniciativas correspondientes, para los legisladores que adoptan estas reformas, por las consecuencias de la crisis económica. Esa es la motivación que esgrimen, real, cierta o mitificada, pero esa es la que esgrimen. Y en síntesis, ¿en qué consisten estas reformas laborales a la baja, hijas de la crisis económica? En Europa, en España, recientemente una muy importante. Pues se basan en una actuación legislativa sobre el equilibrio del sistema, sobre la base de operar un reforzamiento de los poderes del empresario en el manejo de las condiciones de trabajo. Es decir, el esquema es, si hay desempleo generalizado como consecuencia de la crisis económica, ese es el razonamiento que escriben estas reformas. Estoy describiéndolo simplemente, no me estoy adhiriendo a él, estoy describiendo. Si la crisis económica produce un desempleo generalizado, las empresas no pueden hacer frente a las nuevas realidades, facilitemos al empresario a través de una rebaja de las condiciones de trabajo, una rebaja de los costes laborales, de los costes económicos de producción, facilitemos una recuperación de la tasa de ganancias y así el empresario podrá invertir en la creación de empleo. Ese es el esquema. Dicho sea de paso, las reformas laborales que se han adoptado en el ordenamiento español en 2012 no han producido este efecto. Porque claro, si son reformas que actúan sobre la causa de las modificaciones, eliminando la causa o rebajando la causa, actúan sobre la cuantía de las indemnizaciones, reduciéndolas considerablemente, pues la consecuencia, después de un año de vigencia de esta reforma, lo podíamos ver igual con las reformas operadas en otros países europeos. El resultado ha sido, no solo no ha sido el incremento del empleo, sino la destrucción del empleo. Con lo cual la receta no parece que vaya por buen camino. Se ha procurado ir hacia un modelo pleno de gestión empresarial de la flexibilidad interna en la empresa. Se ha operado sobre una reducción, una erosión del poder contractual colectivo de los trabajadores, lo que podemos ver luego si quieren en el coloquio, por no ser muy extenso en mi exposición, que ha redundado en una degradación de la negociación colectiva, y la consecuencia es que se ha afectado el factor de legitimación del sistema. Se ha afectado el factor de legitimación del sistema. Pero volvamos a una noción anterior. ¿Cuál es la razón de ser del derecho del trabajo? ¿Cuál es su función? ¿Por qué el derecho del trabajo? El derecho del trabajo no es un ordenamiento caprichoso o producto de la voluntad caprichosa del legislador, históricamente, ni de elementos caritativos. El derecho del trabajo surge históricamente como consecuencia de una operación política en la que el derecho del trabajo es una estructura necesaria para la regulación del conflicto de intereses instalado en las relaciones de producción y por tanto en las relaciones de trabajo asalariado. Por tanto, el derecho del trabajo, cuando surge históricamente, y se mantiene hasta la actualidad con transformaciones importantes de contenido, cumple siempre una doble función. Cumple una función, pero esa función la podemos descomponer en un doble plano
para comprenderla y explicarla. Primero, una función económica cumple el derecho del trabajo. Como consecuencia de lo que decía antes, de las relaciones entre economía y derecho del trabajo. Una función económica a la que le podemos llamar el factor económico del derecho del trabajo, que es una estructura de racionalización del sistema de producción, como es las relaciones de trabajo asalariado, de las que se ocupa el derecho del trabajo, de su regulación jurídica, es la articulación jurídica de las relaciones de producción. Es evidente que el derecho del trabajo es la fisiología de las relaciones de producción. Por tanto, el ordenamiento jurídico laboral no puede entorpecer la actividad productiva. No puede, porque es hija de ello. El derecho del trabajo es hijo de esa situación. No puede. Tiene que ser un elemento funcional. Porque si no, se convertiría en una estructura inservible. ¿Por qué aparece el derecho del trabajo? Porque las normas anteriores a la aparición del derecho del trabajo no servían para regular la nueva relación de trabajo asalariado como soporte mayoritario del sistema de producción. Era necesaria una nueva realidad jurídica, y aparece el derecho del trabajo. Por tanto, el derecho del trabajo es cumple una función de racionalización y de facilitación del funcionamiento del sistema de producción. Relaciones de producción y relaciones de trabajo asalariado a que me refería antes. Pero cumple también al mismo tiempo, simultáneamente, inescindiblemente, una función de carácter político, de legitimación social, a lo que podemos denominar, llamo yo pedagógicamente, factor político del derecho del trabajo, que es un ordenamiento de compensación parcial de desigualdades. Lo que tradicionalmente se ha denominado carácter tutelar o carácter tuitivo del derecho del trabajo, es decir, que los dos contratantes que protagonizan la relación de intercambio de trabajo por salario, que las leyes del Código Civil, la teoría de los contratos, presentan en situación de igualdad, el dogma de la autonomía de la voluntad, la igualdad de los contratantes en la fijación del contenido del contrato, los principios civiles de la contratación civil, que están en los códigos civiles del 19, el código francés de 1804, el Code Civil, como punto de referencia, no explican la realidad, porque los dos contratantes no están en plano de igualdad en la realidad social y económica, a pesar de que los principios civiles de contratación civil lo digan. Las leyes económicas, las leyes del liberalismo económico, el dejar hacer, el dejar pasar, la ley de la oferta y la demanda, etc., en la realidad hicieron, con la emergencia del nuevo sistema de producción, hicieron que el contratante poderoso, es decir, el empleador, estuviera en condiciones de fijar el contenido del contrato, por la aplicación de la ley de la oferta y la demanda. De tal manera que la ley civil, el Código Civil, que habla de la igualdad de los contratantes, pues en el ámbito del contrato de trabajo no es cierta, porque la realidad material se encarga de poner de manifiesto que el empleador que maneja la oferta y la demanda, es decir, ante una oferta en el momento de la industrialización capitalista, cuando aparecen las leyes obreras y el origen del derecho del trabajo, tal como lo conocemos hoy, ante una oferta reducida y una demanda amplia, está en condiciones de controlar él solo las dos variables básicas de esa relación, que es el precio del trabajo, es decir, el salario, y el tiempo del trabajo, es decir, la jornada de trabajo, libremente. En un momento donde el Estado liberal no intervenía porque predicaba el abstencionismo. El Estado liberal, como saben ustedes perfectamente, se ocupaba de la seguridad interior, la defensa exterior del territorio, y no intervenía en las relaciones entre particulares. La primera manifestación del Estado liberal de intervención en las relaciones entre particulares es de la mano de la legislación obrera. Lo que puede parecer históricamente una paradoja, porque en el momento en que el Estado liberal predica con mayor fervor la no intervención, es cuando va a intervenir. ¿De la mano de qué? De la mano de unas normas laborales, de una legislación obrera, que van a caracterizarse por ser normas imperativas que ponen límite a la voluntad hasta ese momento absoluta del empresario. Ahora el empresario ya no podrá
fijar libérrimamente las condiciones de trabajo, porque va a contar por normas imperativas. Primero pocas, asistemáticas, aisladas, luego con arreglo a un plan sistemático, un verdadero derecho obrero, que se van a caracterizar por fijar límites. Es decir, el interés del trabajador, el interés del empresario individualmente considerado, se va a ver afectado, mermado, pero se atiende a la satisfacción del sistema, a la preservación del sistema de trabajo asalariado, amenazado como consecuencia de esta situación histórica, lo que se llamó eufemísticamente la cuestión social. De tal manera que el derecho del trabajo, desde su nacimiento y como cumplimiento de una operación política, no por casualidad, reformadora, se va a dotar de un carácter tutelar en favor del contratante débil, para difuminar las contradicciones del sistema y que el sistema pueda mantenerse. Es la esencia de toda operación reformadora que se precie, cediendo en lo menos en las condiciones de trabajo, en perjuicio del empresario, antes de la interrupción, se atiende a la salvación de lo más, el sistema de trabajo asalariado. Por eso, el derecho del trabajo es una estructura normativa de legitimación social del sistema. Es hija del sistema, el derecho del trabajo, hijo del sistema de producción capitalista, pero con una propuesta política de difuminación de contradicciones, de compensación parcial de desigualdades. A eso le llamo yo legitimación política y social del sistema, consustancial al derecho del trabajo. Esa es la doble cara de la función del derecho del trabajo. Por un lado es una estructura de racionalización del sistema de producción y por otro lado de compensación de desigualdades en favor de los trabajadores y de los grupos sociales dependientes como factor de legitimación política. Claro, esta es la función que el derecho del trabajo ha cumplido desde su aparición histórica, pero lo ha hecho de distinto modo. Una cosa es la función, el porqué, la razón de ser, y otra cosa es cómo ha cumplido históricamente dicha función. Y este modo de llevar a cabo la función histórica depende de factores históricos, políticos, económicos, lo que exigen que contemplemos la realidad en un escenario concreto. No es lo mismo, como decía yo ayer, creo con estas palabras, una reflexión semejante a esta, no es lo mismo el derecho del trabajo de la dictadura que el derecho del trabajo de la democracia, no es lo mismo el derecho del trabajo de la crisis económica que el derecho del trabajo de la expansión económica, no es lo mismo el derecho del trabajo de una situación económica boyante que una... no es lo mismo. En todos estos casos hay derecho del trabajo, hay regulación jurídica de las condiciones de trabajo, pero no se hace el cumplimiento de la función de la misma manera, a través de herramientas diferentes. Hay factores políticos y factores económicos que explican cómo el derecho del trabajo, en su andadura histórica, ha llevado a cabo esta función. Porque todo esto se basa en un equilibrio estructural del sistema, cuyos términos de ese equilibrio son estos. En esencia, en síntesis, esta doble función del derecho del trabajo cumple, aunque el modo de llevarla a cabo varíe de un escenario a otro, como he dicho hace un minuto, se basa en un intercambio fundamental: legitimación de los poderes del empresario, a cambio de protección o tutela del trabajo asalariado y de los grupos sociales dependientes. Esa es la esencia de la ecuación. El derecho del trabajo es una pieza del sistema de producción capitalista, es una pieza estructural central que por tanto legitima ese sistema, es hijo de ese sistema, pero a cambio del factor de compensación política de desigualdades.
Es decir, que un derecho del trabajo desprovisto de ese carácter tutelar, o reducir ese carácter tutelar a la mínima expresión, como pretenden las reformas hijas de la crisis económica, desharía el equilibrio sobre el que reposa este complejo entramado, esta operación política que se mantiene hasta el presente. Claro, este equilibrio es un equilibrio susceptible de una interpretación histórica elástica, pero que tiene un núcleo esencial, al que yo llamo, lo he construido por escrito, está publicado, entre comillas, pacto constitucional material. Una constitución es un pacto social, en un momento determinado. Y en una constitución nos encontramos la expresión de este equilibrio. No porque haya un precepto de la Constitución que diga artículo 33, el equilibrio, no, eso no lo dice, pero podemos ver en un texto constitucional cuáles son los derechos sociales, cuáles son las garantías de los trabajadores, etc. Tanto las constituciones a las que nos estamos refiriendo constitucionalizan el modo de producción capitalista, la cláusula de economía de mercado, el principio de libertad de empresa, por un lado, pero constitucionalizan derechos de autotutela colectiva, negociación colectiva, derecho de huelga, limitación de la jornada, salario mínimo, etc. Ahí hay una visibilidad del equilibrio constitucional. Pero aunque esa constitución se modificara por una modificación constitucional posible dentro del sistema político, bastarían las mayorías políticas necesarias, la noción de pacto constitucional material como expresión del equilibrio va más allá de la interpretación constitucional. Porque si una legislación eliminara estas señas de identidad del carácter protector del derecho del trabajo, lo que estaría haciendo es alterando el equilibrio y por tanto convirtiendo al derecho del trabajo en una estructura ineficaz, inservible para llevar a cabo la función que le corresponde. Y cuando el derecho del trabajo deje de cumplir la función que le corresponde, dejará de ser una herramienta de legitimación del sistema social y económico. ¿Con qué consecuencias? Con la apertura de la inestabilidad social. Porque ya no habrá la legitimación del sistema. Es un equilibrio inelástico, ciertamente. El derecho de trabajo admite reformas a la baja, admite reformas a la alza, en defensa de los intereses de los trabajadores, también reformas a la baja, pero ¿cuántas reformas a la baja podrá aceptar el derecho del trabajo sin alterar el equilibrio que es un presupuesto esencial? No lo sabemos, pero llegará un momento en que la multiplicación de las reformas a la baja conseguirá un desplazamiento del equilibrio, con la consecuencia que he dicho antes, de la ineficacia de esta estructura normativa que cumple una función de legitimación social y política, dejará de hacerlo. En definitiva, que la clave es la efectividad social del derecho del trabajo. Esa es la clave. Si el derecho del trabajo, un ordenamiento jurídico concreto, en un momento histórico determinado, es efectivo, es decir, cumple la función de racionalización económica y al mismo tiempo la función de legitimación política a través de un instrumento protector de los derechos de los trabajadores. ¿Cuánto de protector? Pues eso varía por la correlación de fuerzas políticas, etc. Pero lo sigue manteniendo, entonces será una estructura efectiva. Y estoy en condiciones de formular una conclusión después de todo lo dicho, con lo cual terminaría. Una conclusión para el debate, como propuesta para la reflexión personal. Yo lo que estoy haciendo es compartir con ustedes mis ideas sobre este asunto y para que ustedes reflexionen y se pueda debatir esta cuestión. La suerte del derecho del trabajo, amenazado en la actualidad por los embates de las reformas a la baja, producto de la crisis económica en muchos países. Sé que en Perú no, o no todavía, no lo sé, desde luego en Europa sí, en España sí, reformas sucesivas
llevadas a cabo por gobiernos socialistas, por gobiernos conservadores, por gobiernos de derechas. ¿Cuál será la suerte del derecho del trabajo, del ordenamiento laboral, a través de esta situación, ¿no? Reformas sucesivas a la baja, justificadas por las consecuencias de la crisis, que un modelo protector de derecho del trabajo se convierte en un obstáculo para el mercado, para el funcionamiento del mercado, para el funcionamiento de la economía, que hay instituciones inservibles del derecho del trabajo, que el derecho del trabajo es culpable de esta ideología. No olviden ustedes que esta es una cuestión ideológica. El derecho lo único que hace es traducir a la norma voluntades políticas. Y estas reformas no vienen del cielo, ni vienen del deber ser, del derecho natural. Estos son traducciones de opciones políticas. Y las reformas a las que me estoy refiriendo, la reforma de 2012 del ordenamiento laboral español, es la reforma que la derecha política tenía pendiente, y la ha podido hacer porque tenía mayoría absoluta. Y esas son las reglas de la democracia. Pero claro, quienes están afectados negativamente tienen derecho y tienen la Constitución, les garantiza instrumentos de defensa para combatirla. Claro. Ahora, si esas mismas mayorías políticas eliminan los derechos de defensa de la autotutela, pues estaríamos en otra situación al respecto. Concluyo, digo, la suerte del derecho del trabajo, el futuro inmediato del derecho del trabajo, está ligado a su necesidad social, entre comillas, necesidad social. Es decir, al cumplimiento efectivo de la función dentro del sistema económico de referencia, al cumplimiento efectivo de su doble función, de racionalización económica y de legitimación política. Estas reformas a la baja se van a quedar para siempre en los cuerpos normativos de los ordenamientos jurídicos, incluso aunque la situación económica varíe, no lo sabemos. No creo, sin embargo, que la respuesta esté en el viento. Muchas gracias. Y ahora vamos a... Creo que uno de los aspectos más importantes, y va a quedar grabado eso en la mente de todos los que estamos en esta aula, es el efecto que tiene la economía en el derecho al trabajo. Tradicionalmente, hace 20 o 25 años, se entendía que el derecho al trabajo era independiente, un derecho autónomo, que iba a buscar su futuro y su desarrollo. El tiempo ha dado lugar a que se tome conciencia de que el derecho al trabajo no es ajeno a otras disciplinas y que la afectan sustancialmente, y es la economía, conforme lo ha dicho muy bien el doctor Carlos México. La economía tiene un efecto importante tanto en el desarrollo de la norma como en su futuro. Y este aspecto debe ser difundido entre trabajadores y empleadores. En nuestro país, por ejemplo, hay algunas organizaciones sindicales que el tema económico ni siquiera son conscientes que tiene un efecto importante en el derecho al trabajo y en la negociación colectiva, especialmente. Igualmente, los empleadores tienen que ser conscientes que el tema económico y el equilibrio que hablaba el doctor Palomeque, esa franja tutelar y protectora que debe estar acompañando al empoderamiento que tiene el empleador, debe ser una igualdad y no una desigualdad. Nosotros hemos visto esa desigualdad que aludía el doctor Carlos Palomeque hace poco con el CAS, el Contrato Administrativo de Servicios, ¿no? En el cual todo el poder tenía el Estado como empleador y sin embargo el trabajador no tenía vacaciones, no tenía como ese transporte por servicios, no tenía descanso, no tenía día de fiesta, ¿no? Era un reducido, ¿no? Era pues esta modalidad de contratar parte de la regresión que es un efecto de la economía, ¿no?, en el derecho al trabajo en los últimos años. En consecuencia, hay que tener en cuenta que el tema económico lo ha precisado el doctor Carlos Palomeque y debemos ser conscientes de profundizar esos efectos y buscar, estudiar y analizar qué podría adoptarse en el futuro los efectos de esto. Les doy un ejemplo. En la ciudad de Ica tenemos un desarrollo económico
que es bueno para el país, como decía el doctor Carlos Palomé, que en épocas de nazi es bueno, pero también es malo porque trae desempleo. Un trabajador agroindustrial, en la nueva empresa agroindustrial maneja alrededor, en el caso del azúcar o del espárrago, 20 hectáreas, uno. Y eso obviamente trae desempleo. O, dicho de otra forma, no trae empleo masivo. El agro moderno no crea empleo masivo. Crea empleo especializado. Eso es lo que crea el agro. Entonces el tema económico es importante también en este tema, ¿no? Otro efecto de la regresión, ¿no?, de los derechos de los trabajadores son los regímenes especiales que se han dado en el Perú a raíz de la crisis económica, ¿no? El régimen agroindustrial con derechos simplificados, con derechos relativizados en vacaciones, en compensación por tipos de servicios, y que tienen un tema ahí importante. Otro tema de la regresión de la economía que afecta el derecho al trabajo es la negociación colectiva que nos ocupa, y en el país lo hemos visto. En 1982, 1984, los convenios colectivos en el Perú ascendían a alrededor de 3.600 convenios colectivos. Hoy no pasan de 100 al año. No pasan de 100 convenios colectivos en el año. O sea, la economía ha tenido pues un efecto importante. ¿Y eso a qué nos lleva? A otro efecto de la crisis en el derecho al trabajo. La desigual distribución a que aludía el doctor Carlos Palomé. ¿Por qué? Porque obviamente los regímenes especiales que se han formado, ¿no?, el cambio en el aparato productivo, pasar a un sector productivo muy pequeño, a una amplitud en el área de servicios y comercio, crea una distribución negativa. El salario en el Perú ha bajado, ¿no? Y aún más en nuestro país ha profundizado el efecto de la economía en la estructura del empleo. ¿A cuánto asciende la población económicamente activa en el país? A 16 millones de personas. ¿Cuántos de esos 16 millones son empleos legales? No son informales, legales o formales. Solamente 5 millones. En nuestro país hay 11 millones de trabajadores ilegales que no están registrados en planilla, que no tienen acceso a derechos y beneficios, que están allí por un salario X, ¿no? Y en algunos casos mucho menor que el salario mínimo, y este es un problema que nos lleva a clarificar y a ser conscientes del efecto que explicaba el doctor Carlos Palomé. El desempleo va a convivir con el derecho al trabajo, ¿no? Y eso es un tema que hay que considerarlo, pero hay que monitorearlo, hay que regularlo y llevarlo en el contexto del desarrollo del país. Otro efecto de la economía y el derecho al trabajo es también en esta crisis, la ausencia de medidas de protección. Claro, simplemente termina el contrato y se acabó el contrato de trabajo, ¿no? Ese es un tema que implica pues una regresión de los derechos. Pero quizás lo que habría que fijar adicionalmente es qué de bueno nos ha traído esta crisis y los efectos en el derecho al trabajo. Yo sí creo y estoy convencido que hay algo bueno dentro de lo peor que nos ha podido pasar, ¿no? Que obviamente los países deben de reconocer que esta crisis lleva a que los países y las sociedades sean conscientes de que la relación trabajador-empleador se maneja por principios y hay que respetarlos. El principio de protector, el principio de razonabilidad, eso es uno de los, creo, de las buenas cosas que nos ha traído la crisis. El otro efecto es el reconocimiento que en esta relación entre economía y trabajo debe de respetarse los derechos humanos en trabajo decente, ¿no? Los principios sobre el salario, ¿no? Y todos aquellos derechos humanos reconocidos como la libertad de trabajo y todos aquellos reconocidos, por ejemplo, en América Latina en el protocolo de San Salvador, ¿no? El artículo 7 del protocolo de San Salvador contiene una serie de derechos que son inherentes en esta época de crisis a la seguridad social.
El otro tema es que también nos han traído que la economía afecta el trabajo, eso ya lo hemos dicho, no se ha desligado de la influencia de la economía el derecho al trabajo y no lo va a hacer en el futuro. Otro tema que nos ha traído en base al respecto a estos principios es la importancia que ha tomado la seguridad y salud del trabajo. La seguridad y salud del trabajo, por eso hoy contamos con una ley general de seguridad y salud del trabajo, ¿no?, que ha desligado estos temas del convenio colectivo y lo ha colocado en su verdadera dimensión, en un derecho eficaz y que asiste a todos los trabajadores. Obviamente hay cosas negativas y criticables en la relación entre la crisis económica y el derecho al trabajo, y es que ha provocado la vulnerabilidad en la seguridad social en nuestro país. Obviamente se han creado sistemas de seguridad social aplicables a regímenes especiales y transitorios que abonan un aporte menor que el régimen general, con lo cual afectan a la economía del sistema de seguridad social. 4% paga el agro por seguridad social, mientras que las empresas industriales pagan 9%. Y es un sistema de promoción del empleo que tiene un universo de 20 años. Eso ya no promueve nada, pues, ¿no? Eso es un abuso, pues, ¿no? Es una vulnerabilidad, no se promueve nada, ¿no? Entonces, esas son las cosas negativas que nos ha traído el tema de la relación entre la crisis económica y el derecho al trabajo. Otro aspecto es la afectación a través de la negociación colectiva de las organizaciones sindicales. Obviamente no estuvieron preparadas y no están todavía preparadas para enfrentar este tema del efecto de la economía en la crisis y la crisis en las relaciones entre las organizaciones sindicales y los empleadores. Los empleadores tampoco están preparados para ello, ¿no? Y una prueba de ello es que las negociaciones colectivas, el promedio de la duración de las negociaciones colectivas en Perú dura entre 6 a 8 o cerca de 10 meses, ¿no? Porque claro, el sector empleador no explica o no llega a convencer sobre los problemas económicos y la crisis que tienen, y los trabajadores no llegan tampoco a comprender ni planteamiento de solución de estas negociaciones colectivas. Ahí creo que está la ausencia. Ese es un tema que hay que considerarlo, ¿no? La ausencia de una plataforma de las organizaciones sindicales para llevar a cabo esto. Es interesante ver, ¿no?, que se puede ir mejorando en estos temas. Otro aspecto que yo veo importantísimo, señalado por el doctor Carlos Palomeque, es las funciones del derecho al trabajo, muy venida menos por los planteamientos políticos, ¿no? Y en eso debemos ser claros. Los países tienen que buscar un sistema de relaciones de trabajo coherentes, posibles, viables, ¿no?, que permitan pues una convivencia y una relación positiva entre trabajador y empresa, y que ese pacto al que aludía el doctor Carlos Palomeque pueda dar soluciones a los problemas que hay en nuestro país. Esa ausencia se nota ahora con la proliferación de las mesas de negociación. Las mesas de negociación, mesas de conversación, porque la estructura político-social del país no soluciona los problemas. O sea, hay que ver este tema de la economía, del trabajo, la negociación colectiva, por ejemplo, ¿no?, el efecto inmediato que se dio de la crisis económica y el derecho al trabajo en la negociación colectiva en nuestro país. ¿Qué cosa fue? Primero, la desaparición de las negociaciones colectivas, los convenios colectivos, los sindicatos, y peor aún, en el transcurso del tiempo ha dado lugar a que los convenios colectivos vayan a tener una vigencia mayor a un año, de 2 a 3 años, con lo cual también es negativo, porque en una situación estable puede pasar, ¿no?, afectación de ambas partes, tanto de la empresa como del trabajador, en el desarrollo de un plazo largo de la convención colectiva. Ahí ha tenido pues un tema que debe de verse y de considerarse. ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer frente a estos efectos y cuestiones que deben estar planteando la relación de la economía, la crisis y el derecho al trabajo? Creo que atender a los principios del derecho al trabajo, que se difundan y que se respeten, es lo más fundamental en este tema.
Y en segundo lugar, promover y establecer un sistema de relaciones de trabajo coherentes y posibles. De lo contrario, no vamos a ningún sitio. No vamos a ningún sitio y vamos a tener lo que tenemos ahora, ¿no? Un sistema que muchas veces es contradictorio, regresivo, ¿no? Y contemplando obviamente la realidad que afecta tanto a empleadores y a trabajadores, ¿no? Yo quiero particularmente hacer una pregunta al doctor Carlos Palomeque, aprovechando esta intervención mía, que ya lo verá en su debido tiempo. ¿Quién espera entre la relación del derecho al trabajo y la seguridad social en una crisis económica, cómo afecta el hemisferio norte? Muchísimas gracias. Una vez. Bueno, vamos a continuar. Quisiera que ustedes participen, por supuesto, con algunas preguntas que tengan que hacer. Y mientras se van preparando, pues yo iniciaré a manera de ejemplo, ¿no? El tema en realidad es tan interesante, esta relación crisis económica y derecho al trabajo, y en verdad pues todos sabemos que a lo largo del desarrollo del derecho al trabajo normalmente se ha ido desarrollando de crisis en crisis, ¿no? Y no obstante, en el caso de Europa, en el caso español específicamente, una de las reformas más importantes fue el año 94, ¿cierto? Y en esa reforma se planteó algo interesante que en doctrina además se conoció mucho en América Latina, porque nosotros también entramos a una crisis, si se puede llamar así, crisis del derecho al trabajo, en realidad crisis política en la década 90, y que se planteó a nivel casi de todo el continente la flexibilización laboral. La diferencia es que en Europa, específicamente en España, esta flexibilización fue una flexibilización regulada, ¿no? Regulada en términos que se modificaban algunos temas en materia de derechos individuales, pero respetando derechos colectivos. Entonces a eso algunos autores le llaman la flexibilización regulada, porque de alguna manera, efectivamente, si tienes organizaciones fuertes, si tienes el sujeto colectivo que puede compensar o que puede oponerse al empleador, o que puede compensar poderes, digamos, en ese sentido, entonces, pues de alguna manera también podían regularse esa relación laboral de mejor forma. Sin embargo, en América Latina, y a eso Oscar Hermida, ¿te acuerdas? Él llamó reforma salvaje, porque en realidad no se respetaba justamente los derechos colectivos, es decir, una reforma desregulada, en términos más doctrinarios, pero como digo, más se conoció el lado muy digamos, subjetivo, ¿no? de llamar reforma salvaje, que es lo que hemos tenido en América Latina, especialmente en Chile, en Argentina y Perú, ¿no? Entonces, ahora creo que en esta reforma del 2012, en realidad lo que están haciendo es también afectar todo lo que es la negociación colectiva, es decir, todo lo que son derechos colectivos, con lo cual se llevaría a una flexibilización desregulada, ¿no? Que es lo que realmente no se quiere, pero en fin, ahí tengo una duda, no sé si es regulada, desregulada, no sé. Bueno, ya tienes dos preguntas. Bien, bueno, pues como ven ustedes, estos temas suscitan mucha inquietud, muchas preguntas, no solo de los compañeros y amigos de la mesa, sino seguramente de parte de ustedes, y es un tema muy amplio y muy complejo. ¿Qué incidencia tiene la crisis económica sobre los sistemas de seguridad social? El profesor Chen. Claro, los sistemas de seguridad social habría que distinguir. En muchas ocasiones se llama en los distintos países seguridad social algo que dista mucho de ser un sistema de seguridad social, ¿no?
Un sistema de seguridad social es un sistema de protección público, solo público, por hipótesis conceptual, además son otras cosas, seguros privados, mejoras voluntarias, planes de pensiones, que concurren. Es un sistema de protección público ante determinadas situaciones o estados de necesidad, que genera prestaciones económicas y de otro tipo, asistenciales, sanitarias, etc., cuando dichos estados de necesidad se concretan. Y el desempleo es una situación de necesidad que forma parte del sistema de seguridad social. Me dice el profesor Gamarra que en Perú la seguridad social no contempla la protección por desempleo. Es una situación, es un estado de necesidad o contingencia que integra el sistema de seguridad social. En España lo integra, con grandes costes económicos, pero es así. Entonces, ¿cuál es la incidencia de la crisis económica sobre el sistema de seguridad social? Bueno, la crisis económica produce desempleo, desempleo importante, tasas de desempleo que superan las ordinarias, con creces, centenares de miles de trabajadores que como consecuencia de la crisis pierden su empleo, pero que entran dentro del sistema de seguridad social, de tal manera que obtienen una prestación por desempleo que no es indefinida toda la vida, pero que dura en función de la vinculación al mercado de trabajo que hayan tenido con anterioridad, que la consecuencia inmediata es, si hay más desempleados, hay más coste económico para el sistema financiero de la seguridad social en pagar las prestaciones por desempleo. Esa es una incidencia inmediata, de tal manera que el sistema financiero de la seguridad social, que se nutre fundamentalmente por presupuestos generales del Estado, más cotizaciones de los protagonistas, empresariales, y una pequeña medida de los trabajadores, los recursos financieros del sistema se ven afectados en la medida en que disminuyen. Como hay que hacer frente a más pagos de prestaciones por desempleo, además de las demás, por jubilación, por vejez, por invalidez, etcétera, las de desempleo, consiguientemente las arcas de la seguridad social se resienten al respecto, ¿no? Como además hay menos desempleados, hay menos trabajadores en activo, hay menos cotizantes al sistema financiero. Claro, el que no trabaja no cotiza, pero se beneficia del sistema. Percibe prestaciones de seguridad social, pero no cotiza al respecto. Se resienten los fondos destinados a desempleo, pero bueno, la caja es única, ¿eh? No es que el sistema de seguridad social tenga una partida para desempleo, otra. Los fondos son integrales para la característica de un sistema auténtico de seguridad social es la financiación única y la gestión única, por un instituto único. Cada seguro social no se financia parcialmente. No solamente se resienten los fondos destinados a desempleo, que son más, porque hay más desempleados, sino también los fondos destinados a otras prestaciones, como por ejemplo jubilación. Jubilación. En la medida en que el sistema de seguridad social en España es un sistema financiero de reparto, no de capitalización, en términos técnicos, como ocurre con los seguros privados, es decir, se basa en una solidaridad intergeneracional. Los que están cotizando ahora permiten el sostenimiento de los pasivos. Si los que están cotizando ahora son menos, porque hay más desempleados, se resiente también el destino de la contribución económica a las prestaciones de jubilación. El sistema de seguridad social en España, por ejemplo, tiene fondos de reserva obligatorios importantísimos, de miles de millones de euros, que se están resintiendo.
Y, por ejemplo, el gobierno ha decidido utilizar parte de esos fondos para otras finalidades, por primera vez en el sistema de seguridad social, lo cual es una decisión bastante discutible, y ahí ha generado debate. Que los fondos de reserva del sistema sirvan para soportar los avatares del propio sistema financiero, no para otras finalidades, porque la gestión de la seguridad social hasta la crisis es una gestión muy solvente económicamente, muy solvente. Con lo cual, esos son los focos de incidencia de la crisis económica, que no son baladíes, sobre el funcionamiento del sistema de seguridad social. En cuanto a la pregunta que me hacías, Leopoldo, sobre si la reforma es regular, sí, si es regulada o es... quiero decir que ese es podemos calificarla como queramos, podemos decir que es regulada, podemos decir que es desregulada, y seguramente acertaremos parcialmente con las dos cosas. Es decir, es una reforma que se caracteriza por potenciar a través de actuaciones sobre institutos jurídicos concretos. ¿Qué institutos son? Del contrato de trabajo. Perdón, lo siento. El sistema de clasificación profesional de los trabajadores, la movilidad funcional, es decir, un trabajador es contratado para una función concreta, si puede ser destinado o no por el empresario, sin acuerdo, para otras funciones distintas, la movilidad geográfica, la modificación sustancial de condiciones de trabajo, la extinción de los contratos por nuevas causas, etc. Se ha actuado para facilitar el manejo de esas instituciones por el empresario, así por decirlo simplificadamente. No es que el empresario pueda hacer lo que le dé la gana, no es que el empresario pueda hacer lo que le dé la gana, no, pero puede hacer más libremente de lo que podía hacer antes de la reforma, por entendernos. No voy a entrar en el análisis de cada institución jurídica. Es decir, hay una potenciación del poder del empresario en el manejo de las condiciones de trabajo dentro del contrato de trabajo, en líneas generales. Eso lo hay un desplazamiento. Si antes había una posición de equilibrio, necesitaba a veces autorización administrativa, que ha desaparecido la autorización administrativa, por ejemplo, o necesitaba pacto, ahora puede hacerlo con causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, con control judicial, por supuesto con control judicial, puede hacerlo, puede hacer más cosas de lo que podía hacer. Y paralelamente se ha potenciado la negociación colectiva de empresa frente a la sectorial, que es el soporte principal de la negociación colectiva en España. Piensen ustedes que el sistema de negociación colectiva en España abarca al 90% de la actividad productiva. Comentaba no sé quién ayer, que en Perú alcanza el 6%, al 7%, al 10%, casi la totalidad del sistema productivo está cubierto por la negociación colectiva, por convenios sectoriales, porque los sindicatos son nacionales, no son sindicatos de empresa. Es decir, todos los sectores de la actividad productiva tienen su propio convenio colectivo sectorial, nacional, etc. Bueno, pues se opta por una prioridad aplicativa del convenio de empresa, que es un dardo contra la negociación colectiva sectorial, que no anula la negociación colectiva sectorial, pero es significativa esta toma de posición. El juego combinado de estas dos líneas es una modificación o una reforma regulada, pero conduce no conduce a una desregulación, sigue habiendo regulación, pero es una regulación... ¿Cómo? No, es una regulación con menos contenido para los derechos de los trabajadores. ¿No? Porque regulación hay, claro, no es que desaparezca, porque el fenómeno de la desregulación es cuando la norma imperativa desaparece. Hay normas imperativas de la ley de contrato de trabajo, del Estatuto de los Trabajadores, que regulaban con normas imperativas los periodos de descanso, tal, entre jornada y jornada. Esas, algunas han desaparecido, no en esta reforma, en otra. Eso sí es un supuesto de desregulación, pero no es un supuesto de desregulación cuando la norma sigue existiendo, con otro contenido, pero sigue existiendo. Por tanto,
creo que es una cuestión, lo que es importante ver es cuáles son el alcance de las reformas y no tanto la semántica al respecto. No sé si he contestado. No, sí, está bien, muy bien. Bueno, era para animar el debate, ¿no? Pregunta. No sé si hay alguien que quiera usted. Y luego para el tema. No condiciones, que pregunte a quien quiera. Usted habló por acerca de las negociaciones colectivas, ¿verdad? En el caso de los grandes almacenes, estamos viendo, donde se nota el crecimiento de los modos a nivel nacional. ¿Por qué en todo caso el Estado no se ocupó o entró a tallar con una norma, ¿no? Abogando por aquellos trabajadores que tienen falta de pago de horas extras, sueldo mínimo vital muy bajo, y la única salida que ellos tuvieron fue irse a la prensa a tallar, o sea, a denunciarlos, ¿no? ¿Cuál sería su apreciación acerca de este caso? Esa es parte, la respuesta muy sencilla, es lo que el doctor Carlos Palomeque ha explicado desde esta noche, la relación entre economía y derecho de trabajo. Los inspectores del Ministerio de Trabajo son 40 y hasta hace pocos años estaban contratados por locación de servicio. Esto implica que el subsistema de control de la legalidad del sistema de relaciones de trabajo en el Perú ha sido desregulado, ha sido disminuido y no controla nada. En consecuencia, hay una ausencia de Estado ahí, ¿no? Y 40 inspectores para 16 millones de personas no pueden verificar nada, ¿no? Ni siquiera en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, eso es una ausencia grave. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué han hecho los movimientos sindicales? Los sindicatos lo que han ido es a la prensa, ¿no? Para tratar de denunciar esto, ¿no? Y han logrado algo, pero lo que falta es organización, falta mucha organización en el movimiento laboral. Ahora, doctor, Palomeque, le traslado la misma pregunta en el caso de España. ¿Hay este tipo de casos, se puede decir, donde disminuyen los derechos laborales? Sí, es un poco con... Hemos estado hablando todo el tiempo de este asunto. Pero en el caso de los grandes malls. ¿De los grandes? De los grandes Supermercados. No. supermercados. No, quiero decir, vamos a ver. No se lleve nadie. Discúlpeme, no se necesita una profesión para contratar a alguien en un mall, un supermercado. En ese caso. No sé si necesita una profesión. No, pero eso no es porque es consecuencia de la reforma. Un supermercado puede ser contratado que el empresario quiera y el trabajador se deje contratar. Y puede ser contratado un ingeniero aeronáutico para una función de cajero. Sí, pero digo, en ese caso, doctor, ¿cómo está haciendo el Estado? ¿Cómo está haciendo? El Estado para evitar... No, nada, el Estado no dice nada ahí, no tiene por qué decir nada. Es decir, claro, si yo no tengo empleo, yo soy un ingeniero aeronáutico, es difícil que un ingeniero aeronáutico no tenga empleo, ¿no? Pero antes de cualquier, no tengo empleo, no me contrata ninguna empresa, ni me contrata tal, pues si me ofrecen un puesto de barrendero en una calle, pues puedo suscribir ese contrato. El Estado no puede decir nada, ni le corresponde nada a ese. No, ahí el inspector no tiene nada que controlar. ¿Eh? No, en general. Los inspectores de trabajo, la inspección de trabajo en España es una inspección, es un cuerpo funcional muy importante. Quiero decir, esas cifras numéricas que acabo de oír ahora, no tienen nada que ver, ¿no? Hay numerosísimos inspectores de trabajo en cada provincia, con medios procedentes de un sistema de selección funcionarial muy exigente, con titulación superior, muy bien retribuidos. No, nada que ver el sistema de inspección. Por lo que he oído yo ahora, no conozco el sistema de inspección de Perú, pero bueno, se dice que hay pocos inspectores, hay muchos inspectores. ¿Faltan más? Pues seguramente faltan más, pero hay un sistema de inspección laboral muy importante, con competencias genéricas, tanto en materia laboral, como de seguridad social, como de prevención de riesgos laborales, muy importante. No.
por las cifras que he oído yo a mis compañeros de mesa, no tienen nada que ver. A pesar de eso, allí se quejan de que son pocos, es una profesión muy cualificada, están muy bien retribuidos y cada año se celebran concursos nacionales, oposiciones, donde licenciados en Derecho, en Económicas o tal, entran en el cuerpo, que es un cuerpo nacional, es un cuerpo estatal, con independencia del destino. Una persona forma parte del cuerpo de inspectores de trabajo y seguridad social y puede ser destinada a Madrid o a Barcelona o a otra. Aprovecho su pregunta para incidir en un tema el tema de la desregulación. ¿Cómo lo veo yo, el tema de la desregulación en general? ¿Qué es una desregulación? Una desregulación es una situación en la que, partiendo de un hecho, de un supuesto que estaba regulado, que era objeto de una regulación normativa, deja de estarlo. Deja de estarlo. No hay. Eso es desregular, es decir, la regulación jurídica desaparece. En el ejemplo que he puesto yo antes, hay muchos supuestos de desregulación. La ley se repliega, se retira. Antes regulaba un supuesto en el contrato de trabajo y ahora ya no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Pues porque cree que no es necesaria esa norma imperativa o una política de flexibilidad. ¿Por qué? Porque lo deja en manos del convenio colectivo, porque lo deja en manos del contrato de trabajo, pero eso es desregular. Cuando una norma es modificada por otra y donde antes decía A, que era más favorable para los trabajadores, y ahora dice B, que es menos favorable para los trabajadores, no hay desregulación. Hay una regulación distinta, una regulación perjudicial, pero no desregulación. Entonces, a veces no se califican correctamente los distintos supuestos. Se tiende a llamar desregulación a toda regulación peyorativa cuando la regulación no ha desaparecido. Existe la regulación, pero distinta a los. Hay ejemplos de desregulación, en sentido estricto, y efectos y ejemplos de cambio de la regulación para peor, que no es desregulación, que es otro asunto. Así es como lo contemplo yo. Bueno, podríamos llamar desnaturalización. Sí, podemos llamar desnaturalización, podemos llamar regulación peyorativa, regulación perjudicial, rebaja de derechos, como queramos. Bueno, sí, el doctor Chenda quería contestar. Contestar. Bueno, entonces, a ver, una pregunta más. Sí, al fondo, pero antes de la señorita, que además es economista y estudiante de Derecho. Sabemos que la crisis económica no solamente afecta lo que es el desempleo, sino también la inflación, lo cual a su vez disminuye lo que es el salario real. En el derecho del trabajo, ¿qué medidas o soluciones puede brindar respecto a ello? Para combatir la inflación, ninguna. El derecho del trabajo como tal, la regulación jurídica de la relación del trabajo. Pero alguna medida de protección. De protección en cuanto al salario. No, ninguna. El salario puede bajar, los convenios colectivos en el sistema español pueden modificar a la baja el convenio anterior, no hay un principio de progresividad necesaria, porque además lo pactan los trabajadores de una empresa, en un convenio de empresa o de sector, que ven que la situación está mal, ellos pueden convenir, reducir sus salarios en aras de mantener la situación respecto del convenio anterior. Puede hacerse. No hay un principio de progresividad ilimitada del contenido del convenio. Bien, hay dos jóvenes arriba. Arriba, señorita. Para el doctor Palomé, de acuerdo al expuesto, en vista de que una nueva situación económica puede dar lugar a la creación de nuevas instituciones jurídicas laborales que a su vez, da lugar a limitaciones a ciertas condiciones laborales. Quería saber si es posible que en un estado o momento de crisis económica dicha regulación nueva, en este caso, puede ir en contra de derechos laborales mínimos preestablecidos constitucionalmente. No puede, en ningún caso.
La norma constitucional es la norma angular del ordenamiento jurídico y todas las demás tienen que someterse a la misma, y si no es así, si pasa por el proceso parlamentario una norma que vulnere la Constitución en la línea de lo que usted dice o semejante, un recurso de inconstitucionalidad declararía nula por inconstitucional esa regulación atentatoria de derechos constitucionales. Ok, muchas gracias. Buenas noches, doctor Palomeque. Soy el alumno del 9º ciclo Eduardo Sevilla, saludando su disertación. Como peruano nos debe llamar a reflexión el título de la disertación vuestra, Crisis económica y crisis del derecho al trabajo. ¿En qué sentido? Nosotros en el Perú, el país de los 62.000 millones de dólares en reservas netas, el país de los 38.000 millones de dólares de deuda externa, sin necesidad de crisis económica, vivimos ya una crisis en el derecho al trabajo, porque el Estado peruano, el sector público, es el principal vulnerador de los derechos del trabajo. En nuestro país, un profesional puede trabajar 10, 11, 12 años según ministerio, pasó de SNP, Servicios No Personales, a CAS, Contrato Administrativo de Servicios, pues expira, señor, vaya a ver si vive afuera, y nadie le reconoce ni un céntimo. Entonces, qué ironías de la vida. Si bien es cierto, España puede estar en este momento en una grave crisis económica, cerca del 24,6% de tasa de desempleo, pero les ayuda el paro parcialmente por un periodo de meses, y ya hay un grupo de profesionales españoles enterados por las noticias que ya han agotado el proceso del paro, y eso afecta directamente al tema, la crisis del derecho laboral en un país de primer mundo como España, pero, repito, llama a reflexión que nosotros en crisis económica ya vivimos una crisis interna. Acá hay dos escenarios laborales, el sector privado peruano y el sector público peruano. Gracias, doctor. Permiso. Muchas gracias. Sí, no conozco la situación peruana, pero usted ha descrito ese tema con bastante contundencia y claridad. Sobre el tema del desempleo en España. La tasa de desempleo está en torno al 25% en este momento. No es un desempleo real, no puede ser, a mi juicio. Son cifras que publica el Instituto Nacional de Estadística, pero para medir el desempleo hay dos procedimientos. ¿Cómo se mide el desempleo? No sé cómo se hace en el Perú. Uno, que es el desempleo registrado, es decir, que las oficinas de empleo, cuando una persona va a solicitar un empleo, ¿no?, a través de la mediación, del sistema de colocación, lo hay en Perú, el sistema de colocación, oficinas de empleo, no hay. Bueno, si lo hubiera, hay un sistema público de empleo en España, oficinas de empleo, donde cumple la función pública de mediación entre la oferta y la demanda de trabajo. Un desempleado va a la oficina de empleo, se inscribe y solicita un empleo. Le entrevistan, le hacen cursos de formación y, si todo va bien, le proporcionan un empleo. Bueno, cuando el trabajador desempleado va a la oficina de empleo pública, se registra como desempleado. ¿Usted a qué se dedica? Pues yo soy fontanero, o soy tal. Bueno, ¿qué trabajo le interesaría? Pues no sé, ¿en qué sitio? Esa es la labor de la oficina de empleo. Eso es lo que se llama desempleo registrado, que el trabajador que va allí para solicitar un empleo queda registrado como desempleado en ese momento. Se computan todos y a día de hoy, ¿cuántos desempleados hay? Tantos. ¿Qué porcentaje sobre la población activa de la sociedad? El 23, el lo que sea de tal. Eso es lo que se llama el desempleo registrado, que se basa en que el trabajador vaya a la oficina de empleo. Pero si no va a la oficina de empleo, porque no quiere, no está obligado a ir a la oficina de empleo, pues está en desempleo, pero no figura estadísticamente como desempleado. Primera vía. Eso lo hace el Ministerio de Trabajo. Por tanto, el Ministerio de Trabajo en España publica periódicamente estadísticas de desempleo registrado. Pero el segundo procedimiento, que es el que avala la Unión Europea, que es el de más calidad, aunque los dos se hacen públicos y son cifras distintas, es el llamado desempleo encuestado. Son las encuestas de población activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística, un organismo público muy importante, muy prestigioso, del Ministerio de Economía,
que se basa en encuestas de población activa, es decir, sus funcionarios se desplazan por los domicilios de todo el país a través de muestras representativas y preguntan en las familias: ¿usted está desempleado? Sí, no, ¿cuántos miembros de desempleo hay en su unidad familiar? Etcétera, etcétera. Y elabora las estadísticas de desempleo encuestado. ¿Sobre qué se basa? Se basa en la declaración del sujeto. Si viene a mi casa y yo estoy trabajando bajo cuerda porque mi empresario no me ha querido dar de alta en seguridad social y no encuentro otro, pero me da un salario, yo voy a decir que yo estoy desempleado, cuando realmente no lo estoy sumergido, etc. Bueno, entonces, mi opinión, y la opinión de muchísima gente, es que esa cifra del 24 y pico % es real en cuanto que hay esa declaración en la encuesta de personas que se declaran en desempleo, pero no pueden estar en desempleo. No es posible. Una cifra del 24%, acompañada de datos como que esa misma encuesta pone de manifiesto que 2 millones de hogares, ninguno de sus miembros trabaja, eso sería una situación de bélica. No es posible. Eso no es posible. ¿Qué ocurre? Que es otro de los efectos perversos y malos de la crisis, que hay un desplazamiento hacia la economía sumergida. Hay gente que está trabajando, pero no puede decir que está trabajando. Esa es mi opinión, Alfredo. No es posible. Yo creo que el desempleo real en España sería un 15%, ¿no? que es mucho, es una barbaridad, pero no esas cifras, en mi opinión. Ahora esto no lo puedo probar, esto no puedo razonar sobre eso. Doctor, yo quería hacer una consulta. Usted hace un momento me estaba explicando, dice de que en España existe una oficina de colocación, ¿no? Para colocar a las personas en los centros laborales. Mi inquietud, mi pregunta es, en este momento que España tiene una crisis económica, ¿cómo están actuando con el personal excedente? ¿Le pagan sus derechos laborales a los trabajadores? ¿Cómo están haciendo? Gracias. ¿Le pagan sus derechos laborales quién? Los despidos arbitrarios que están haciendo ahorita en este momento, pues como están en crisis económica, ¿no? Hay despidos de muchos trabajadores. ¿Las empresas cumplen con pagar sus beneficios o no? ¿Qué son sus beneficios? Las empresas pagan las indemnizaciones legales. Claro. Sí, lo pagan. Y además esos trabajadores que quedan despedidos y no encuentran otro empleo, inmediatamente pasan a percibir prestación por desempleo del sistema de seguridad social. A pesar de la crisis, doctor, Claro. le siguen pagando igual. Ya he dicho antes que disminuye el volumen pero todavía hay para pagar eso, claro, sí. Gracias. Hay una cobertura de desempleo muy importante. ¿Alguien más? Tengo una pregunta. Gracias. Tengo una curiosidad. Una relación normal que se ve afectada por una causa externa, que no es imputable a ninguna de las partes, yo puedo entender que esa causa obligue a las partes a ceder en sus posiciones y por lo tanto ninguna de las partes va a poder, digamos, conseguir lo que quiere en su integridad, ¿no? Por lo tanto, la afectación que sufren ambos va a ser reconocida por ambos, va a haber legitimidad en la modificación de la situación. Pero, de acuerdo a la exposición que usted nos ha hecho, nos ha manifestado con claridad de que la crisis económica influye necesariamente en el derecho laboral. Pero yo no entiendo esto de la crisis económica. Estoy pensando en que posiblemente se trate de un desbalance en el presupuesto financiero, ¿no? En este caso del Estado español, ¿no? Que no tiene los recursos suficientes como para poder sufragar todas las necesidades, ¿no es cierto?, de la ciudadanía. Y por lo tanto se produce ese desbalance que afecta
¿no es cierto?, a los trabajadores principalmente, porque ellos son los que viven de esos recursos. Entonces, pero parece, ¿no? ¿a qué tipo de crisis nos estamos refiriendo? ¿Cuál es el estado situacional de esta crisis económica? Si hacemos una diferencia o no con respecto a su origen. Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos me parece de que la crisis económica se debió a la negligencia o deficiencia en el manejo de los recursos, ¿no? Entonces, estoy pensando si es justo, es legítimo, es aceptable, ¿no?, aceptar sin más la influencia de esta crisis económica sobre el derecho al trabajo, cuando su origen puede ser por una causa que es imputable y por lo tanto no puede tener legitimidad social. No entiendo yo muy bien lo que quiere usted decirme. No lo entiendo, de verdad. Pero intentaré... Lo que he querido decir, doctor, es... No, sí, usted plantea un problema moral ahí. Pero ahí los problemas morales no juegan. El problema moral, la crisis las consecuencias están ahí. ¿Quién ha tenido la culpa? Que vaya a la cárcel, que procesen a los causantes del tema. Pero vamos a ver, mire usted, la crisis no es porque el Estado no tenga dinero para pagar, que lo tiene, porque los estados se financian con déficit público. El déficit público es un instrumento de acción económica fundamental. Eso de que mientras no tengas dinero para comprarte una cosa, pues eso no es así. Lo que pasa es que el problema es cuando tú, aun no teniendo dinero, no lo vas a poder devolver. Ese es el problema. La familia no se compra un automóvil si tiene el 100% del automóvil, porque va a ir a un banco, le van a dar el dinero y él lo va a devolver perfectamente. El problema es cuando no puede devolverlo, y así general. O sea que el déficit público y el déficit privado es un elemento fundamental de la economía. Punto primero. Pero bueno, el Estado puede pagar o no puede pagar, es una cosa. Pero la crisis está en la incidencia de las empresas, en las unidades privadas. Una empresa que fabrica automóviles, que como consecuencia de la crisis no hay demanda y no vende los automóviles. Como no vende los automóviles, tiene que despedir a trabajadores. Los trabajadores que despide no pueden consumir, o consumen menos. Como consecuencia de eso, las empresas de consumo reducen el asunto. Y eso multiplica, y esa es la situación de la crisis. O sea, no deriva de que el Estado no tenga dinero para pagar, porque el Estado no sostiene a las empresas. Por tanto, delimitemos el supuesto para entenderlo, si no, no entendemos nada. Porque, por ejemplo, no quiero entrar en discusión con usted, no quiero entrar en discusión con usted. Sí, pero yo solamente en la Unión Europea, por ejemplo, el caso no es uniforme, ¿no? Porque hay países de Europa que no tienen esa situación de crisis económica, no obstante que sí, lo tienen sabemos todos. muy bien que hay una globalización económica, ¿no? Lo tienen todos, unos aceptables, como Alemania, a la cabeza, y otros a la cola, como Grecia. Lo tienen todos. Todos lo tienen. Como consecuencia de esta situación que empezó siendo una crisis financiera, pero es una crisis real de la economía. Entonces no es que afecte solo... No es que afecte solo a las arcas públicas, afecta a las empresas y a las economías. Es un círculo vicioso. Ese es el problema de la crisis. Disminuye el consumo. ¿Por qué disminuye el consumo? Porque las familias tienen menos dinero. Porque unos sujetos están en paro, otros les han reducido el salario, tienen menos dinero. Como tienen menos dinero, no consumen. Al no consumir, la producción se disminuye. Y los empresarios que producen, como no venden, despiden. Y eso es un círculo vicioso. Ese es el tema de la economía. Entonces, usted me pregunta, con buen talante, me pregunta, ¿eso es moral? No, eso es inmoral, con arreglo, pero eso es así, Entonces, a ver cómo pueden los estados salir de esa situación, y en esa es
Esa es la esencia de la cuestión. Saldrán. El tema se complica en los estados europeos porque ya no tienen las herramientas que tenían antes. Los estados europeos han cedido soberanía. El proceso de la Unión Europea no es un proceso de relaciones internacionales, como ocurre en la ONU o tal, es un proceso de supranacionalización, donde los estados ceden soberanía. No tienen bancos centrales. No hay herramientas de política monetaria como había antes, tradicionales, actuando sobre la devaluación de la moneda. Por ejemplo, no pueden, si se pudiera devaluar la moneda, porque no hay una moneda de cada país en la zona euro. Por tanto, no hay herramientas. Eso lo fija la Unión Europea en su conjunto, el Banco Central Europeo, que impone condiciones determinadas. Y para las financiaciones públicas exige condiciones de ajuste, tal. Es mucho más complejo que a nivel de un solo país. Esto es una situación muy compleja, que no se puede despachar por una simplificación de argumentos al respecto. Por tanto, hay que comprender la realidad. No, comprenderla no quiere decir que se esté de acuerdo con la realidad. E intentar explicarla no quiere decir que se esté de acuerdo. Pero hay que deslindar los supuestos y saber de qué estamos, a qué nos estamos refiriendo. O sea, que no es la crisis un tema de que el Estado no tenga dinero, que no lo tiene, pero no lo ha tenido. No ha tenido todo el dinero que se gasta. Pues ahí está la opción clásica de las inversiones públicas, que se hacen no con el dinero que se tiene, sino con el dinero que los estados se financian. Los estados se financian para una parte de su política. Pero claro, con la crisis ahora el interés por el pago del dinero, lo que se llama la deuda soberana, se ha disparado. Y entonces cuando un estado necesita para pagar determinadas cosas 1.000 millones de euros, pues resulta que le cuesta, los está pagando al 6%, porque antes los pagaba al 1%, situación de crisis. Pues esa es la situación. Pero el problema de la crisis no es que afecte a los recursos del Estado, sino que afecta a las unidades económicas privadas, a la economía, a través yo no soy economista, pero a través del circuito que le he presentado a usted. Muchas gracias. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, no, está bien, siga, estamos a tiempo. Sí. En la última campaña de las elecciones de Estados Unidos, Mitt Romney hizo un comentario desfavorable. Se refirió de sobremanera a la recesión que están atravesando en este momento ustedes en España. ¿Cuál es la apreciación, doctor, sobre este? Pues que el señor Romney no tiene ni puñetera idea. Tiene que conocer, no sabe ni dónde está España, probablemente. La mayor parte de los norteamericanos no sabe de dónde está España. Se creen que está después de Costa Rica. No tienen ni idea. ¿No? Es un elemento electoral, eso está muy bien, no nos parezcamos a no sé qué. Claro, sobre todo le hago esta pregunta, doctor, porque sabemos pues que es un partido de personas republicano, derechista, ultraderechista y todo eso, ¿no? Hay de todo, en el Partido Republicano hay de todo. Claro, hay de todo, ¿no? Y sabemos también que hay derecha en España. Sí, claro. En el Partido Republicano hay distintas sensibilidades. Hay muchos intereses. Y en el Partido Demócrata hay posiciones muy reaccionarias. En el Partido Demócrata, tan reaccionarias o más que en el Partido Republicano. Ahora, en su conjunto no. O sea que el tema es mucho más complejo de los esquemas así. Pero Romney, con esa afirmación no sabe. ¿Cómo le cayó a la derecha en España? ¿Cómo le cayó a la derecha el resultado de las elecciones? Pues que la derecha al Partido Popular hubiera preferido que hubiera ganado Romney. Sin duda alguna, aunque no lo dicen, no lo pueden decir, claro. Yo lo entiendo, es lógico, ¿no? Si yo fuera del Partido Popular también querría que hubiera ganado Romney. Ok, muchas gracias. Gracias. Una última. Doctor Palomeque, felicitaciones por su exposición, muy ilustrativa para nosotros los abogados, que en vez de estar aclamando un candidato, hubiéramos venido a escuchar, habríamos aprendido muchas cosas, los colegas. Pero en fin, somos poco doctrinarios, acá somos muy complejos, siempre estamos prevaleciendo el mecanismo procesal, ¿no? Es también muy interesante, pero si no tenemos ese sustento básico de la doctrina, me parece que muy poco podemos hacer por nuestros patrocinados. Doctor, simplemente usted hablaba de que las negociaciones colectivas son por sectores, acá llamamos por ramas, ¿no? Pero bueno, ustedes de repente tienen un carácter preponderante, es a nivel nacional, ¿no?
quería saber si la crisis económica que están padeciendo han afectado estos convenios colectivos, ¿no? Y de qué manera se han atenuado digamos, los beneficios que se han plasmado en estos convenios, o simplemente los han respetado. Lógicamente que aquí los empresarios de repente podrían haber invocado una situación de crisis y bueno, de repente han renegociado ese convenio colectivo. Gracias. Sí. Sí, la negociación colectiva, por referirme a España, que usted me pregunta, abarca prácticamente la totalidad del sistema productivo, ¿no? Pues claro, en la negociación colectiva, el convenio colectivo es un mecanismo de fijación de condiciones de trabajo, eso es lo que es, ¿no? ¿Cómo se fijan las condiciones de trabajo? Pues se fija en el contrato de trabajo entre el empresario y el trabajador, pero el convenio colectivo lo que hace es establecer unos mínimos que en todo caso sean mejorados por el contrato, ¿eh? Es decir, que el empresario no pueda pagar en una determinada categoría profesional, en ese sector o en esa rama, como usted dice, menos de lo que fija el convenio colectivo. El convenio colectivo es un suelo de contratación, ¿eh? Hay dos suelos de contratación: los salarios mínimos estatales, no sé si siempre hay salario mínimo, por debajo de eso no cabe contratación legalmente, ¿eh? En segundo lugar, los mínimos convencionales, los que fija el convenio colectivo, y después los que fija el contrato de trabajo individual. Bueno, pero entonces el convenio colectivo, la función del convenio colectivo es la uniformización sectorial y territorial de condiciones de trabajo. Esa es la función del convenio colectivo, como pieza básica del sistema de relaciones laborales. Es decir, que en un sector, en una rama, se fijen las condiciones de trabajo como mínimo a nivel estatal, tal como dice el convenio, como mínimo. Después hablamos. En una determinada demarcación territorial, pues puede haber un convenio territorial inferior al nacional que mejore, y así sucesivamente. Y una empresa de ese sector, pues también puede tener su convenio colectivo que mejore a su vez lo establecido tal. Ese es el esquema, digamos, es una estructura de la relación colectiva en cascada al respecto. ¿Cómo ha incidido, que era en el fondo su pregunta, cómo ha incidido la crisis económica? Pues ha incidido en que los contenidos de las condiciones de trabajo pactados en el convenio colectivo son menos ricos que antes de la crisis. En materia de salario, pues el incremento salarial es muy reducido, si es que lo hay. El convenio termina su vigencia, es sustituido por otro, los sujetos que lo negocian, representantes de empresarios y de trabajadores, pues en situación de bonanza económica, ¿van a pactar un incremento salarial del 2%, del 3%, del 4%? Pues no, se reduce ese porcentaje, o se mantiene la retribución, o se disminuye, porque se puede legalmente, siempre que estén de acuerdo las dos partes. ¿Y por qué van a estar de acuerdo los sindicatos en pactar una reducción? Porque se juegan el asunto. Si no se pacta, hay realmente una crisis en ese sector o en esa empresa, si es que lo hay. Si no es una manipulación del empresario para engañar, etc. Si en una empresa, un convenio de empresa, resulta que el empresario puede probar a los negociadores, oiga, o reducimos el salario o se acaba el asunto. Yo pierdo, pero ustedes también pierden. Entonces, claro, si eso es real, con intercambio de comunicación, la negociación colectiva en España está soportada por importantísimos derechos de consulta y de información. Es decir, el empresario tiene... Si aquí no se practica. No, bueno, eso es fundamental. No puede haber negociación sin derechos de consulta, ¿no? Bien ¿Cómo difícil el acceso voy a a los negociar sindicatos si no conozco la documentación real de la empresa? Es bien difícil. No podré negociarlo. Me podrán engañar. Oiga, que he perdido un 3%. Oiga, demuéstramelo. ¿Y cómo me lo va a demostrar usted? Deme la documentación que da al Consejo de Administración. Por ley, los representantes de los trabajadores tienen derecho al acceso a la misma documentación que los miembros del Consejo de Administración que representan al capital. Y yo, con esas herramientas, podré negociar. Entonces, como yo sé, por las herramientas que tengo, que la situación es muy mala, pues ¿por qué no voy a pactar unos salarios menores que los del convenio anterior en esta situación? Entonces, hay un empobrecimiento en la calidad de los contenidos del convenio, pero los convenios se respetan, no se pueden modificar, etc. Hay un supuesto excepcional que es lo que se llama las cláusulas de... El convenio no obliga solo a quienes han negociado el convenio, sino a toda la unidad de negociación. Son convenios de eficacia personal general. No pueden negociarlos cualquiera, tienen que tener una legitimación, una implantación, una representatividad concreta, pero una vez que tienen esa representatividad, el producto negociado obliga a todos.
El convenio colectivo de la construcción de ámbito nacional obliga a todas las empresas de la construcción y a todos los trabajadores que prestan servicios en la empresa de la construcción. Pertenezcan al sindicato que lo ha pactado o no pertenezcan al sindicato, pertenezcan a otro o no pertenezcan a ninguno. Entonces, como el convenio tiene eficacia personal general, el convenio colectivo, pues es una garantía de uniformización de condiciones de trabajo que puede ser mejorado por convenios descendentes o por el contrato de trabajo. Terminaba en este momento. Gracias. Bueno, vamos a, como ya no hay más preguntas y además estamos ya en la hora, terminando la hora programada, 9 de la noche, 9:05 en realidad, vamos a tener algunas palabras de clausura de este evento. El doctor Eduardo Molina Montoya, quien es secretario académico de la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Buenas noches. Ante todo, para agradecer la presencia del doctor Carlos Palomeque López, quien esta noche nos ha brindado sus conocimientos, su amplia experiencia y sobre todo su análisis desde el punto de vista de los derechos colectivos de los trabajadores que nos afectan, que afectan las relaciones económicas, jurídicas y sociales en nuestra patria y también en el contexto global de nuestra sociedad. Por otro lado, también agradecer al doctor Alfredo Chienda, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y al doctor Leopoldo Gamarra Vilches, quien esta noche nos han brindado también sus amplios conocimientos, han permitido esclarecer los temas de mayor conflicto laboral que tenemos en nuestra sociedad. Ha sido una jornada intensa, hemos tenido también otra jornada en el aula A, en el aula principal, como esta también. Ambas han estado nutridas de actividades académicas. La universidad está empeñada en profundizar, en llevar a cabo eventos de esta naturaleza con el objeto de fortalecer la formación jurídica de los estudiantes, del público en general y también de los profesionales que esta noche nos acompañan en este importante seminario internacional. En nombre del señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, doctor Jesús Antonio Rivera Oré, doy por concluido este importante certamen, invitándolos a otros certámenes también que oportunamente serán comunicados. Gracias.